Hola amigos y amigas de la literatura clásica. En mi fin de acercar otra vez al público la obra En una isla lejana de Saltykov-Shchedrin, vamos a seguir leyendo los relatos de esta obra tan descatalogada que me apetece que reflote, que resurja, que la gente lo conozca y ojalá pues que os guste. Vamos con el cuento número 3, que se llama Un Carasio sabio. Érase una vez un carasio de padre y de madre inteligentes que con cautela y mucho cuidado vivieron en el río, tanto como Matusalén, sin caer en la sopa ni en las fauces del Lucio. También desearon lo mismo para su hijo. Mira, hijito, le dijo el carasio viejo al morir, si quieres vivir a gusto, mantén bien abiertos los ojos. El joven carasio era inteligente hasta el colmo, por eso no tuvo que pensar demasiado para darse cuenta de que, fuera donde fuera, en todas las partes estaría en jaque. Solo peces grandes había alrededor, y como era el más pequeño, cualquiera podría devorarlo, mientras que él jamás se tragaría ninguno. Además, ¿para qué se lo iban a tragar? Cualquier cangrejo era capaz de partirlo en dos con las tenazas. Si una pulga acuática se le pegaba al espinazo, lo torturaría hasta la muerte. Hasta sus propios congéneres, los carasios, solo de verlo atrapar un mosquito, podían echárselo encima a quitárselo entre todos, y una vez logrado su objetivo, pelearse entre ellos encarizadamente, destrozando en vano el mosquito. Y el hombre, no había otro ser más pérfido. ¿Qué canalladas era capaz de inventar para matar a un carasio? Quitaba el agua, tiraba redes, echaba cestos y por último lanzaba el anzuelo. ¿Qué cosa más estúpida que un anzuelo a primera vista? Un hilo con un gancho en un extremo y sobre el gancho una lombriz o una mosca, y vaya modo de poner ese cebo en el anzuelo. Qué posición tan poco natural. No obstante, precisamente así picaba más que nada el carasio. Su anciano padre varias veces le había advertido: cuídate principalmente de los anzuelos, son artefactos bobos, pero precisamente por eso engañan al carasio. Nos echan una mosca como si fuera una golosina. Uno le tira una dentellada y la mosca es la muerte. El viejo le contó también que cierta vez había estado a punto de caer en la sopa. En esa época, una asociación de pescadores se había dedicado a la captura en el río. Echaban redes a todo lo ancho, las arrastraban por el fondo. ¿Cuántos peces habían caído? Lucios, percas, albures, gobios y hasta bramas de agua turbia. También incontables carasios. ¿Y qué terror había sentido él? El carasio viejo comentaba, cuando le habían arrastrado por el río. Imposible describirlo, así viniera a cuento. Solo comprendió que le llevaban a alguna parte, nada más. Veo que a un costado tenía un lucio y al otro una perca. Creyó que si no se le engullía aquel, éste lo haría inevitablemente, pero no lo tocaron. Ese momento, hijo, no era para pensar en la comida. Solo una idea bullía en las mentes. Había llegado la muerte y nadie comprendía cómo ni por qué motivo. Finalmente, en las aguas bajas, los pescadores juntaron los cabos de las redes, arrastraron el pescado hasta la orilla y lo derramaron sobre la hierba. Allí el carasio supo lo que era una sopa. En la arena se agitaba cierto asunto rojo, del cual se elevaban nubes grises, y aquello emitía tanto calor que en breves instantes el carasio quedó sofocado. Ya sin agua sentía náuseas, y ahora aquello, oyó que lo llamaban fogata, y sobre la fogata habían puesto otro asunto, solo que negro, dentro del cual el agua se agitaba como un lago durante una tormenta. Decían que era una marmita. Al final dijeron que había que echar al pescado en la marmita y preparar la sopa, y así lo hicieron. Un pescador tiraba a la marmita un pez, el cual se hundía, emergía y saltaba como enloquecido. Luego volvía a hundirse y se quedaba quieto. Así era la sopa. De este modo echaron a muchos, sin demasiados escrúpulos. Después cierto vejete miró al carasio y dijo: este pequeñín no sirve, mejor que crezca un poco más en el río. Lo tomó de las branquias y lo lanzó al agua. Y él, que no era bobo, huyó a casa, alentado como un desesperado. Llegó allá, y la carasia, más muerta que viva, lo estaba esperando en la entrada de la madriguera. Pues bien, por mucho que el viejo contara en aquella época que era una sopa y en qué consistía, hasta ahora en el río rara vez se tenía una idea clara de la misma. Pero el carasio hijo había asimilado perfectamente las enseñanzas del carasio padre y las tenía siempre en cuenta. Era un carasio instruido, moderadamente liberal, y comprendía que vivir no era asunto de coser y cantar. Hay que vivir del modo más desapercibido posible, se dijo. Caso contrario, la perdición es inevitable, y empezó a arreglárselas.
En primer lugar, inventó una madriguera a la cual él y solo él podía entrar. Un año entero estuvo escarbándola con el hocico y sufrió indecibles terrores al pasar sus noches debajo del limo, entre los nenúfares o en el juncal. Finalmente se salió con la suya y tuvo una madriguera en la cual solo él cabía. En segundo lugar, decidió el modo de vida que llevaría. De noche, cuando dormían el hombre, las aves, los peces y los demás animales, él haría sus incursiones y por el día se quedaría temblando de miedo en la madriguera. Pero como de todos modos había que comer y beber y él no percibía salario alguno ni menos tenía sirvientes, saldría a mediodía de la madriguera cuando ya los demás peces hubieran almorzado y con la ayuda de Dios cazaría algún bicho descuidado. Y si no lo conseguía, se quedaría hambriento en su madriguera, temblando de miedo, porque era mejor no comer ni beber antes de perecer con la panza llena. Así procedía, se paseaba de noche nadando a la luz de la luna y de día se ocultaba en su madriguera y temblaba. Solo a mediodía salía precipitadamente y se trataba de cazar algo, pero ¿qué iba a cazar? A esa hora los mosquitos, huyendo del calor, se ocultaban debajo de las hojas y los bichos se meten en un agujero de las cortezas, de modo que tragaba un poco de agua y se acabó. Días enteros tendido en la madriguera, noches enteras sin dormir, malnutrido, pensando, parece que aún estoy vivo, ¿qué ocurrirá mañana? Por un descuido lo vencía el sueño y se daba por soñar que se había ganado 200.000 en la lotería. Rebosante de alegría se daba vuelta del otro al costado y la mitad del hocico se le salía de la madriguera. Y si en ese momento hubiese habido un lucio en las cercanías, lo hubiera sacado a tirones de la madriguera. Esta vez se despertó y enfrente mismo de su madriguera vio un cangrejo. Inmóvil como embrujado lo observaba con ojos de hueso. Solo las antenas se movían por la fuerza de la corriente. ¿Qué miedo pasó entonces? Mediodía, hasta que anocheció, el cangrejo estuvo acechando, mientras él temblaba y temblaba. Otra vez de madrugada acababa de regresar a la madriguera y de bostezar dulcemente en espera del sueño cuando, como por arte de magia, apareció Lucio rechinando los dientes. También un día entero duró el acecho, como si el Lucio se sintiera satisfecho solo de verlo, pero él lo engañó, no salió de la madriguera y asunto arreglado. Repetidas veces le ocurrió algo similar, prácticamente cada día, y él, temblando pero empecinado, siempre lograba vencer y cada día exclamaba: «Gracias, Dios mío, estoy vivo». Pero eso no es nada. No quiso casarse ni tuvo hijos, aunque la familia de su padre había sido numerosa, reflexionaba. Para mi padre era fácil sobrevivir. En esos tiempos los lucios eran más bondadosos y las percas no se metían con nosotros, los pequeños. Aunque una vez él casi cayó en la sopa, inmediatamente apareció un anciano que lo liberó. Ahora en los ríos quedan tan pocos peces que hasta los carasios hemos cobrado importancia. ¿Qué familia ni qué nada en estas condiciones? Bueno sería si yo mismo sobreviviera. Y vivió el sapientísimo Carasio casi 100 años de ese modo, siempre temblando y temblando, sin amigos ni familiares, ni querer a nadie y sin nadie que lo quisiera. No jugaba a la baraja, no bebía, no fumaba, no cortejaba a las jóvenes, únicamente temblaba, con una sola obsesión. Dios mío, parece que vivo aún. Hasta los lucios al final empezaron a elogiarlo. Vaya, si todos vivieran así, ¿qué paz habría en el río? Claro, lo decían intencionadamente, porque pensaban que ante el elogio él se envanecería y acabaría por asomarse. Dizque, heme aquí, y entonces ¡zas! Vaya dentellada que se llevaría. Pero él no se dejaba engatusar y nuevamente, con su sabiduría, esquivaba las argucias de sus enemigos. No se sabe cuántos años pasaron después de los 100 hasta que el sapientísimo Carasio le dio por morirse. Acostado en su madriguera pensaba: gracias a Dios muero de muerte natural como les ocurrió a mi madre y a mi padre. Se acordó de las palabras de Lucio: si todos vivieran como este sapientísimo Carasio, bueno, ¿qué hubiera ocurrido? Empezó a cranear el asunto porque era inteligente hasta el colmo y de pronto saltó como si le hubieran pellizcado. De ese modo toda la estirpe Carasia se hubiera extinguido hace mucho ya. Porque para continuar una estirpe se necesitaba en primer lugar una familia, y él no la tenía. Pero eso no bastaba. Para que las familias consolidaran y se desarrollaran, para que sus integrantes gozaran de salud y fueran enérgicos,
era imprescindible educarlos en un elemento natural y no en una madriguera, donde él casi había enceguecido por la eterna penumbra. Tenía que recibir alimentación suficiente, no enajenarse ni rehuir de los demás, ser hospitalarios y aprender de los otros las más buenas cualidades, pues solo una vida así podría perfeccionar la estirpe carasia e impedir que cayera en el egoísmo y la degradación. Se equivocaban quienes consideran ciudadanos dignos solo a los carasios que, locos de miedo, se encierran a temblar en sus madrigueras. ¿Qué ciudadanos ni qué nada? Carasios inútiles, solo esos son. A nadie les importa un comino, con ellos no valen el honor, la deshonra, la gloria o la vergüenza. Sencillamente ocupan en vano un lugar y comen sin provecho alguno. El carasio imaginó con tanta nitidez esas ideas que de pronto le acometió un irresistible deseo. Ahora saldré de esta madriguera y ya verán con qué orgullo me pasearé por todo el río. Lo pensó e inmediatamente se asustó y temblando empezó a morir. Había vivido temblando y de igual modo moriría. En un instante la vida entera desfiló ante él. ¿Qué alegrías había tenido? ¿A quién había consolado? ¿A quién había aconsejado? ¿A quién había dado albergue, abrigado y defendido? ¿Quién había oído hablar de él? ¿Quién se acordaría de su existencia? Y solo una respuesta pudo hallar. Nadie. Absolutamente nadie. Su vida había sido solo temblar. Incluso ahora que la muerte se le echaba encima, temblaba sin saber por qué. A su madriguera oscura y estrecha, tanto que no había sitio ni para volverse, no llegaban los rayos solares ni el calor, y él yacía entre húmedas tinieblas, ciego, desfalleciente y absolutamente innecesario. Yacía y esperaba que por fin la muerte lo liberara de tan inútil existencia. Oía que otros peces pasaban como en alación cerca de su madriguera, quizá también fueran carasios, pero ninguno se interesaba por él. A ninguno se le ocurriría ir a preguntarle al sapientísimo cómo se las arregló para vivir más de 100 años sin que lo devoraran los lucios, lo destrozaran los cangrejos o lo capturaran los pescadores. Nada, pasaban simplemente de largo y no sabían que en aquella madriguera el carasio sapientísimo culminaba su proceso de vida. Y lo peor de todo era que jamás nadie le había llamado sapientísimo. Sencillamente decían: ¿han oído hablar de ese papanatas que no come ni bebe, no ve a nadie, ni con nadie se muestra generoso porque solo cuida su estéril vida? Muchos, sin reparo alguno, le calificaban de imbécil y pusilánime, y se asombraban de que el agua aguantara tal clase de sinvergüenzas. El carasio reflexionaba y dormitaba. Mejor dicho, no dormitaba, sino que ya agonizaba. En sus oídos se elevaron los rumores que anteceden a la muerte, y una irresistible languidez le recorrió el cuerpo. Y en ese momento volvió a ver el tentador sueño de otrora. Había ganado 200.000, había crecido medio geme y tragaba a lucios de lo lindo. Mientras soñaba con eso, el hocico poco a poco se le salió de la madriguera hasta que quedó completamente al descubierto y de pronto desapareció. No hubo testigos del asunto, por eso no se supo si se lo había tragado un lucio, si se lo había destrozado un cangrejo o si había muerto por sí mismo y flotado hasta la superficie. Lo último es lo más factible, porque ¿qué gracia iba a tener para Lucio tragarse a un carasio enfermo, moribundo y además sapientísimo? Fin. 1883. También me ha gustado menos que los anteriores, ¿vale? Sé que no se comentan los audiolibros al acabarlos, ¿vale? Pero es la primera vez que me los leo yo también aquí con vosotros y este me ha gustado un poquito menos. Entiendo la moraleja y la reflexión, pero me ha gustado un poquito menos, ¿vale? Igual porque soy un poco del carasio, sí, puede ser. Los que no los hayáis oído, os lo dejo en la cajita de información para que cuando después de leer el segundo, siempre leo 2, vayáis a verlo. Las virtudes y los vicios. Desde antiguo, las virtudes fueron enemigas de los vicios. Estos llevaban una vida alegre y con natural desparpajo realizaban sus asuntillos. Ellas eran más sobrias en el vivir, pero en cambio en todos los silabarios y manuales figuraban como ejemplos dignos de ser imitados, y en su fuero interno pensaban: si nosotras, igual que los vicios, pudiéramos acometer algún asuntillo agradable, bueno, y cabe confesar que entre pensamiento y pensamiento solían pasar a los hechos. Es difícil precisar dónde empezaron las divergencias y quién fue el primero en abrir las hostilidades. Al parecer fueron las virtudes. Los vicios eran bastante ágiles e ingeniosos, y un buen día, como fogosos corceles, salieron en estampida a lucir sus vestidos de brocado y seda en el mundo entero. Partieron tan rápido que las virtudes no pudieron alcanzarlos y por eso se enfadaron. Bueno, jáctense de sus sedas, los descarados, dijeron. Nosotras en camisones seremos más respetadas. Y los vicios les comentaron: perfecto, váyanse con Dios y que las respeten. Las virtudes no pudieron soportar las burlas y empezaron a denigrar
en todas las esquinas a los vicios. En sus camisones se paraban en medio de la calle e importunaban a los transeúntes. ¿Verdad, señores honrados, que les agradamos en camisón? Y los transeúntes les respondían: vaya con las menesterosas, como se han multiplicado. No importunen y sigan su camino, que Dios les ayudará. Entonces las virtudes intentaron pedir ayuda a la policía. ¿Es posible que se queden mirando? Cuán desordenado se ha vuelto el vulgo. Cualquier día se hunde en el pantano de sus pecados. Pero los policías siguieron donde mismo, como siempre, y haciéndoles la venia a los vicios. Y, sin haber conseguido absolutamente nada, las virtudes les amenazaron con amargura. Esperen, ya verán, que los asuntillos de ustedes huelen a destierro. Mientras los vicios prosiguieron como si nada su carrera, jactándose a cual más. ¡Qué destierro ni qué nada! Encontraron con qué intimidarnos. En nuestro caso, lo del destierro aún está por verse, mientras que ustedes ya se han hundido en él hasta la coronilla. Vaya con las furias. Son puro pellejo y hueso, pero cómo les fulgura los ojos. Lanzan dentelladas a diestro y siniestro, pero no saben morder el pastel. En otras palabras, se desataron las hostilidades y fueron empeorando cada día más. Muchas veces se llegó a las manos, pero incluso ahí la fortuna casi siempre les volvió la espalda a las virtudes. Los vicios las vencían y las engrillaban. Y quédense tranquilas de una buena vez, son criminales, y se quedaban hasta que las autoridades se compadecían de ellas y las ponían en libertad. Empecinadas estaban un día en una de esas batallas cuando acertó a pasar por allí Iván el Bobo, quien se detuvo y les dijo a los combatientes: ¡qué soberanos estúpidos, por las boberías que se degüellan! Pero si en un comienzo todos no eran más que particularidades y solo después, por culpa de la irresponsabilidad y la astucia humana, se convirtieron en virtudes y vicios. Unas particularidades fueron reprimidas, otras se desbocaron, y así se desdañaron los engranajes de la máquina. El desorden, la discordia y la amargura pasaron a reinar en el mundo. Lo mejor que pueden hacer es buscar la fuente originaria del lío, quizá así coincida en algo. Les dijo eso y siguió su camino, pues iba a pagar sus contribuciones al fisco. Quizás surtiera efecto las palabras del bobo, o ya no les quedaba pólvora a los combatientes. Como fuese, las espadas volvieron a ser envainadas y reflexionaron. Claro, de eso último se ocuparán principalmente las virtudes, con la barriga acalambrada de hambre. Los vicios, por el contrario, apenas se tocó a tregua, volvieron a sus asuntos canallescos, cada cual por su lado, y la dulce vida de siempre. Es fácil para él hablar de particularidades, rompió el silencio la sabiduría. Conocemos también como a él esas particularidades, solo que unas se pavonean vestidas de terciopelo y cargadas de oro, mientras que otras llevan andrajos y ayunan días enteros. Iván, que siempre anda a medias tintas, se llena la barriga de salvado y cree tener razón. Pero a nosotros no es tan fácil meternos gato por liebre, pues sabemos perfectamente a cómo los venden. ¿Qué particularidades ni qué niño muerto? Se erizó la mesura. ¿No habrá astucia en eso? Siempre hubo virtudes y siempre hubo vicios. Desde hace milenios existe, se tira y encoge. Se han escrito millares de libros sobre el asunto y él, de entrada, nos endosa la solución. Dice que particularidades. Podría hacer el intento de acercarse a esos millares de tomos y vería la polvoreda que se levanta. Reflexiones van, opiniones vienen, hasta que llegaron a una conclusión. La mesura había dicho la verdad. Desde hacía millares de siglos, las virtudes eran virtudes y los vicios vicios. Montañas de libros y de papel y ríos de tinta se habían gastado en la brega. Las virtudes siempre habían estado a la diestra y los vicios a la siniestra, y de pronto, por una boba palabra de Iván, había que renegar de todo y pasar a llamarse particularidad. Aquello prácticamente equivalía a rechazar los derechos que les concedía su estatus y autocalificarse de ser humano. Resultaba simple, evidentemente, pero había simplicidades que parecían maldades. Bastaba el más mínimo desvío para caer en tantas trampas que uno fácilmente podía dejar la cabeza en el intento. Nada, no valía la pena pensar en las particularidades. No obstante, si tenía sentido buscar algún compromiso, o eso que comúnmente se suele calificar de arreglillo, pero debía ser uno que contentara las virtudes y agradara a los vicios, porque estos también solían verlas negras. Por ejemplo, lívido en un baño público fue atrapado con las manos en la masa e inmediatamente se levantó acta con firma y cuño. Y esa misma noche fornicación en otro sitio fue tirado escaleras abajo en puros paños menores. Antiguamente el libertinaje relumbraba como el arco iris, floreciente y multicolor, y ahora lo habían arrancado de raíz. De modo que también a los vicios les convenía el arreglillo. Respetabilísimos señores, amables señoritas,
¿No tendrían la bondad de proponernos algún recursillo aceptable? El primero en responder a esta llamada fue un viejo decrépito llamado Experiencia, aunque en realidad hay dos vejetes con ese nombre, uno pecaminoso y otro virtuoso. Aquí nos referimos al último, quien propuso: busquen un tesoro que respeten las virtudes y que no caiga mal a los vicios, y envíenlo como parlamentario al campo enemigo. De tanto buscarlo, lógicamente lo encontraron. Se trataba de un par de menesterosas inconfundibles, la parsimonia y la eficiencia, quienes vivían en los suburbios de los poblados virtuosos con derechos de viuda y solterona, pero al mismo tiempo vendían vino bajo cuerda y permitían que las visitaran los vicios. No obstante, el primer pan se quemó en la puerta del horno. Las menesterosas eran poco serias y demasiado complacientes como para cumplir la tarea que se les encomendaba. Apenas aparecieron en el campo los vicios, con su cantinera de poco a poco se llega lejos, estos vociferaban a coro: ya estamos hartos de estos cuentos. Hace tiempo ya nos vienen con lo mismo. A otro perro con ese hueso. Váyanse con Dios, menestrosas, que aquí podrían llevarse una indigestión. Y como si quisieran demostrarle a las virtudes que de nada valía tanto cizagueo, se tiraron una noche entera festejando en la taberna Samarcanda. Y a la mañana siguiente, al retirarse a la casa, sorprendieron descuidadas a beneficencia y abstinencia y las sometieron a un trato tan ruin que hasta los tártaros, dueños de la taberna, se quedaron atónitos. Dizque, ¿qué cosas hacen tan decentes caballeros? Las virtudes comprendieron que el asunto era serio y que deberían acometerlo en toda la línea. Por esa época apareció entre ellas un ser del género neutro, ni chicha ni limonada, ni reptil ni volátil, ni dama ni caballero, pero sí de todo un poco. Surgió, creció y floreció, y el muy intermedio tenía un nombre de lo más neutro, se llamaba Hipócrita. Todo era misterio en aquel ser, empezando por su procedencia. Los ancianos murmuraban que un día resignación y libido habían chocado en un corredor oscuro, con consecuencias que devinieron en este fruto. Concebido el fruto, las virtudes lo alimentaron y lo criaron en común, y después lo pusieron en el internado de la francesa Camille para que se educara. Esas habladurías se veían confirmadas por el aspecto exterior de Hipócrita, porque aunque éste siempre andaba con la cabeza agacha, las más perspicaces muchas veces habían notado que por el rostro de ello pasaban ciertas sombras de pasión y hasta solía cimbrear la cintura de un modo bastante obsceno. Indudablemente, el internado de Camille en gran parte era culpable de ese exterior dualismo. Allá Hipócrita había asimilado lo más importante de las ciencias: andarse siempre con pies de plomo, no enturbiar nunca el charco e infiltrarse hasta lo más íntimo sin jabonarse siquiera. En otras palabras, aprendió cuánto asegura una vida virtuosa, pero al mismo tiempo ello no pudo evitar la influencia de las trampas que saturaban el aire y hasta las paredes del internado. Más aún, Madame Camille cometió la torpeza de contarle a Hipócrita lo referente a sus padres. De papá lívido le dijo que era un mal educado y un atrevido, capaz de pellizcar a cualquiera. De mamá Resignación, que aunque poseía un semblante magnífico, solían lanzar unos grititos tan simpáticos cuando la pellizcaban que hasta los vicios poco adeptos a estas distracciones, tales como alboroque, apolegeo y desánimo, sentían cosquillas en los dedos cuando la veían. Precisamente ese ser neutro que andaba con la cabeza gacha y con los párpados semicerrados miraba como a mansalva cuanto le rodeaba. Fue elegido por las virtudes para entablar conversaciones con los vicios e inventar un modus vivendi común en el cual ambas partes se sintieran a sus anchas. ¿Pero acaso tú puedes portarte como nosotras? Quiso examinarlo previamente. Galantería. ¿Yo? Se sorprendió Hipócrita. Pues yo... Y antes de que las virtudes comprendieran lo que ocurría, ya Hipócrita había bajado la vista, juntando piadosamente las manos, sonrojándose como la grana, una verdadera señorita de guante blanco. Vaya con la palomita muerta, y puedes comportarte como ellos, quiero decir, a lo vicioso. Hipócrita ni siquiera respondió, pero en un santiamén hizo algo tan invisible, pero hasta tal punto evidente, que incluso clarividencia escupió de asco. Después las virtudes decidieron que firmarían ante el notario Viciaev un poder para que Hipócrita se ocupara de los asuntos virtuosos. Si has venido, baila, por difícil que sea andar haciéndoles reverencias a los vicios. Entraba Hipócrita al canallesco tugurio de ellos y de pura vergüenza no sabía dónde mirar. En todas partes brota esta porquería. Se quejaba en alta voz, pero en pensamiento se corregía, aunque cabe reconocer que los vicios viven bastante bien, ni más ni menos. Apenas Hipócrita se alejaba una legua de la residencia de las virtudes, desde todos los lados se le venía encima un verdadero torrente: risas, bailes, juegos
y quejidos de alegría. Y vaya con la ciudad formidable que se había construido los vicios. Amplia, soleada, con calles, callejones, plazas y bulevares. Por ejemplo, la calle Falso Testimonio, la plaza de la traición, el bulevar del oprobio. Allí se había instalado el mismísimo padre Embuste, en un kiosco de diarios, en el que vendía mentiras al por mayor y al por menor según el caso. No obstante, por muy alegres que fueran los vicios, por muy fogueados que estuvieran en los asuntos canallescos, al ver a Hipócrita se quedaron boquiabiertos. A simple vista parecía una casta señorita, pero el demonio sabía si lo era o no. Hasta padre Embuste, quien creía que no había en el mundo ruindad que no fuera capaz de inventar, puso ojo de plato. Vaya constató. Resulta que en vano soñaba que en el mundo no había nadie más funesto que yo. Eso que está ahí es más que un verdadero veneno. Yo no soy más que un desfachatado, por lo cual de vez en cuando, no muy seguido, claro, me tiran escaleras abajo e intentan romperme la crisma. Pero ese tesoro, si se le pega a uno, no hay modo de sacudírselo. Es capaz de enredarlo y engatusarlo y dejarlo a uno como un limón exprimido. No obstante, por grande que fuera el entusiasmo que provocara Hipócrita, sin riña el asunto no anduvo. Los vicios más serios, o aborígenes, los que más respetaban las tradiciones y leyendas de sus antepasados, los vicios tales como sabiondo, vanidoso, orgulloso y misántropo, no hicieron caso a las reverencias de Hipócrita, más aún, advirtieron al respecto a los demás. El verdadero vicio no necesita máscara, no faltaba más. Abiertamente lleva muy alto en su estandarte. ¿Qué cosa puede contarnos Hipócrita que ya nosotros no la supiéramos o no la practicáramos desde que tuvimos uso de razón? Absolutamente nada. Por el contrario, lo único que puede enseñarnos es a zigzaguear peligrosamente, obligándonos, si no a avergonzarnos de nosotros mismos, por lo menos a simular que nos avergonzamos. Caveat consul, alerta. Hasta ahora hemos contado con adeptos bastante firmes y fieles, quienes al ver tanto zigzagueo pueden decir: al parecer es verdad que los vicios las han visto negras, si han tenido que renegar de sí mismos, y nos abandonarán, ya verán que nos abandonarán. Así hablaban los vicios más curtidos, verdaderos catones que no aceptaban cosas, pretensiones ni situaciones nuevas. Nacidos en el estiércol, preferían hundirse allí, pero no renegar de los legados de sus padres. Le seguía otra categoría de vicios, que tampoco habían demostrado gran entusiasmo al entrevistarse con Hipócrita, pero no porque éste les disgustara, sino porque ya, sin su mediación, mantenían relaciones secretas con las virtudes. Entre ellos figuraba traición, denigración, delación, etc. No lanzaron alaridos de triunfo, no aplaudieron ni brindaron, solo hicieron un guiño, que quería significar adelante, pase. Pese a todo, se logró la victoria de Hipócrita. Los jóvenes representados por fornicación, borrachera, gula, degeneración, paliza y otros organizaron una asamblea y recibieron con tal ovación al parlamentario que, sabiendo, se vio obligado a tragarse definitivamente sus rezongos. Ustedes no hacen más que martirizar al mundo entero, viejos canallas, les gritaba a los ancianos la juventud. Queremos vivir, pero ustedes andan sembrando hastío. Con el tiempo figuraremos en crestomatías, eso les ponía particularmente vanidosos. Nos luciremos en los salones y vaya si nos amarán las veteranas. En otras palabras, inmediatamente se encontró base para un acuerdo, y cuando Hipócrita se retiró para informar a las virtudes, los resultados de su misión ya se habían decidido por unanimidad que se liquidaban para siempre los obstáculos que impedían la coexistencia pacífica de ambos grupos. Pese a todo, no se decidieron a eliminar también la antigua nomenclatura. Quién sabía si no volvería a necesitarse, pero dispusieron que se utilizaría con un solo cálculo, el de que se viera perfectamente que encubría solo cenizas. Desde entonces se puso en boga una gran hospitalidad entre virtudes y vicios. Por ejemplo, si Degeneración quería visitar a Abstinencia, tomaba del brazo a Hipócrita y ella, al verlos ya desde lejos, los saludaba. Tengan la bondad, adelante, nos han dicho que usted, y al revés, si Abstinencia quería celebrar la Cuaresma en casa de Degeneración, tomaba del brazo a Hipócrita y el visitado ya tenía las puertas abiertas de par en par. Tenga la bondad, adelante, nos han dicho que usted, en los días de ayuno se come magro y en los de carne y leche quizá, con una mano se santiguaba, con la otra festejaban. Un ojo en las alturas, el otro en las abundancias. Por primera vez las virtudes supieron que eran los placeres y los vicios
tampoco salieron perdiendo, no faltaba más. A todos y cada uno les decían: jamás habíamos tenido manjares como los que ahora degustamos. Y hasta hoy Iván el Bobo no acierta a comprender por qué, con la mediación de Hipócrita, las virtudes y los vicios se reconciliaron con tan facilidad, si hubiera sido mucho más natural que las unas y los otros accedieran a denominarse solamente particularidades. 1884. Quedaros por aquí si queréis descubrir más pequeñas fábulas, pequeños relatos de Saltykov Shchedrin, porque nos queda mucho volumen. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima. Saludos.